Cambio de velocidad. En carácter vectorial, cambio de velocidad. Y para este vector de cambio de velocidad, vamos a suponer un vector velocidad 1 que es horizontal y queremos transformarlo en un vector velocidad 2 que es vertical. Para efectuar esta transformación necesitamos añadir un vector de cambio. Vamos a hacer algunas consideraciones. La magnitud de V1 debe mantenerse igual. Entonces, magnitudes iguales, lo único que va a cambiar es dirección y sentido del vector. Entonces hacemos cabeza con cola. V1 más el cambio nos da V2. El vector V1 más el vector de cambio nos da igual al vector 2. Nos da igual al vector 2. Entonces el vector de cambio es vector 2 más vector 1. Lo que diríamos, si el V2 es la velocidad final y V1 la inicial, podríamos hacer así. V2 podríamos llegar a cualquier velocidad y V1 a la velocidad inicial. Entonces me quedará el vector de cambio de velocidad como la diferencia de velocidades instantáneas final menos inicial y que se mide en las mismas unidades que la velocidad. Entonces haremos algunas aclaraciones. Si no hay vector de cambio, si esto es 0, esto involucra que esto es 0 y esto involucra que la velocidad final es la inicial y por tanto la velocidad es constante. Si no hay cambio de velocidad, la velocidad es constante, ¿no? La velocidad es constante. Como estas son velocidades instantáneas, yo puedo escribir velocidad instantánea en x por y, velocidad instantánea en y por j. Y para v sub 0 en sus componentes, inicial en x, inicial en y. Ya hemos indicado de que deberían entrar hasta 8:30. Seguimos admitiendo, entonces siempre nos distraen. Como todos los vectores que hemos desarrollado, vamos a sus componentes, reemplazamos. Me quedará así.
factorizamos lo que queda con I y lo que queda con J. Llamando a esto y a esto componentes escalares, cambio de velocidad en X, cambio de velocidad en Y. Entonces el vector cambio de velocidad va a ser cambio de velocidad en X por Y, más cambio de velocidad en Y por J, que sería en dos dimensiones, en metros por segundo en sus componentes. Cambio de velocidad, entonces podríamos hacer la ampliación a tridimensional. Cambio de velocidad en Z por K en metros por segundo. Entonces tendríamos eso. Bien, gracias por hacerme recuerdo de la grabación. Entonces a esto le llamamos componentes escalares. Y cuando multiplicamos por el vector unitario son las componentes vectoriales, ¿no? Entonces siempre que tengamos un vector, para saber cuándo estamos trabajando en el escalar y cuándo el vector, tenemos que ver sus componentes. Primero hemos visto el cambio de velocidad y ahora veremos. A ver, cuando aceleramos un vehículo para partir, estamos partiendo del reposo para llegar a una cierta velocidad, empezamos a acelerar para salir del reposo. Entonces tiene que haber un cambio de velocidad, ¿no? De velocidad en cero, que es el reposo, hasta una nueva velocidad, hay un cambio. Y a eso le llamo aceleración. Entonces la aceleración está íntimamente ligada con el cambio de velocidad. Si el cambio de velocidad es cero, entonces la aceleración es cero. Si el cambio de velocidad es cero, entonces la aceleración es cero. No hay aceleración. También se puede hablar de desaceleración cuando estoy a una velocidad y empiezo a frenar. Otra vez se cambia la velocidad, ¿no? De la velocidad que tenía, tiendo a elevar a cero. A través del frenado, la velocidad está cambiando nuevamente. Pero ese proceso de disminuir la velocidad le llamamos desaceleración. Deben apagar sus cámaras y sus micrófonos, ¿ya? Entonces, el cambio de velocidad está ligado a la aceleración. Si el cambio de velocidad es cero, entonces no hay aceleración y estamos como en el caso que hemos indicado, si no hay aceleración, la velocidad es constante. Fundamental reconocer eso. Entonces, por eso es que hemos estudiado previamente el cambio de velocidad antes de entrar a conceptualizar la aceleración. Entonces ahora veremos aceleración media. Aceleración media.
y definiremos la aceleración media carácter vectorial. La aceleración vector valor medio. Cambio de velocidad, fíjese, porque era importante definir el cambio. Entonces, la aceleración está íntimamente ligada con el cambio de velocidad. Como ya conocemos sus componentes del cambio, decimos delta Vxi, delta Vyj más delta Vzk. Todo dividido delta t. Y entonces tenemos aceleración media. Delta Vx a delta t por i, delta Vy a delta t por j, más delta Vz a delta t por k. Y ahora a cada uno de estos le llamamos componente escalar de la aceleración. Aceleración media en x, escalar, aceleración media en y aceleración media en z. Entonces nuestro vector aceleración media tendrá componente media en x, escalar por y, componente media en y por j, y componente media en z por k, y se mide en unidades del sistema internacional, metros por segundo al cuadrado. Entonces, el concepto de aceleración media, otra vez, todo valor medio, siempre en intervalos de tiempo y seguido de deltas, ¿no? De cambios. Así como hay aceleración media, hay aceleración instantánea. Así como hay aceleración media, hay aceleración instantánea de carácter vectorial. De carácter vectorial. La aceleración instantánea ya es sin barra. Sin barra. Igual como al ir de velocidad media instantánea, vamos al límite. Tomar límite a la aceleración media. Entonces, cuando le tomamos límite al concepto de la aceleración media, estamos en aceleración instantánea. La aceleración media es este cociente. En el límite, esta es la definición de la derivada. Igual que hemos visto de cambio de velocidad, ahora vamos a pasar derivada de la velocidad instantánea con respecto al tiempo. O sea, a través de la derivada transformamos lo incremental en infinitesimal, un valor diferencial. Entonces así expresaríamos la velocidad o la aceleración instantánea. Si la velocidad instantánea expresamos instantánea en x, instantánea en y, instantánea en z,
En ningún caso estamos hablando de que sea la derivada de la velocidad media. Es la derivada de la velocidad instantánea. Seguimos entonces. Reemplazamos y diremos la velocidad es y cada producto nos va a dar dos términos, como en la velocidad. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, más lo mismo, ¿no? Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, más derivada del primero más el primero por la derivada del segundo. En este punto, todas las derivadas de los vectores unitarios son cero. Y eso hemos visto porque los vectores unitarios son constantes. Entonces, la aceleración instantánea queda en sus componentes. dvx a dt por i, dvy a dt por j más dvz a dt por k. Y cada uno de estos términos está dándome una componente escalar. Componente escalar de la aceleración instantánea en X, instantánea en Y, instantánea en Z. Pero escalares. Entonces, el vector aceleración instantánea quedará expresado finalmente en función de sus componentes escalares y vectoriales. Y esto delimita cuándo voy a trabajar como escalar, cuándo estoy trabajando como vector. Cuándo estoy trabajando como escalar, cuándo estoy trabajando como vector. Hemos dicho que apaguen sus cámaras, ¿no? Bien, hasta este punto, a ver, estamos con todos los elementos necesarios para plantear un resumen, como diríamos, de fórmula, ¿no? Y va a ver usted de simple cómo es. A ver, ¿qué hemos visto? Empezaremos, vector de posición en tridimensional, voy a tratar de hacer todo, medido en metros. El desplazamiento o cambio en la posición medido en metros. La distancia recorrida
como sumatoria igual n medida sobre la trayectoria, medida en metros, ¿no? Ese es escalar, netamente escalar. Distancia recorrida. Y empezamos, rapidez media, distancia recorrida en el intervalo de tiempo medido en metros por segundo. Velocidad media en X, velocidad media en y velocidad media en Z en metros por segundo. Esta manera de resumen de formulario. Velocidad instantánea en X, instantánea Y, instantánea en Z. Cambio de velocidad. Cambio de velocidad en X, cambio de velocidad en Y, cambio de velocidad en Z. Aceleración media. Aceleración media en X, aceleración media en Y, aceleración media en Z en metros por segundo al cuadrado. Y finalmente, aceleración instantánea en X, instantánea en Y, instantánea en Z. Listo. Hasta ahí tendríamos el condensado de fórmulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que no son de lo más difíciles para poder grabar en nuestra memoria, ¿no? Entonces, vamos a esperar preguntas a través del chat. Pues con esto estaríamos concluyendo el sistema fijo de coordenadas, ¿no? Ahora vamos a entrar al sistema móvil. En el sistema móvil, los sistemas de coordenadas normal y tangencial. Y luego ya entraríamos a la segunda capitulación que hace referencia a la dinámica de la partícula. Para luego empezaría la parte de la resolución de problemas. Entonces, estamos esperando en el chat si alguien tuviera alguna duda para que nos haga conocer. Aquí ya le hemos dado un formulario tentativo, ¿verdad? Entonces usted ya, con ese formulario tentativo, tiene idea de qué es el formulario en realidad, ¿verdad? Puro concepto. Ahora, con el formulario usted no es mago, no va a poder resolver, si no tiene la idea clara, ningún problema, ¿verdad? Pero no es cuestión de tener formulario, ¿no? La cuestión es de estar con ese formulario lo suficientemente informado para poder hacer las aplicaciones que vamos a mostrar en las clases en las cuales vayamos resolviendo problemas para el examen. ¿Eh? Muy bien. Sí. Si es que no hay preguntas, porque hasta ahorita no veo ni una pregunta de los que están en el chat, no han entrado todas las personas al chat, ¿no? No han entrado todas.
Ya. Entonces, estamos ahí. Hasta ahí, sistema fijo de referencia. Entramos entonces al sistema móvil de referencia. Seguimos dibujando el fijo para tener una idea simple. Este es, por decirle, la forma de nuestra trayectoria que describe la partícula. Sobre esta trayectoria dibujamos en algún momento la partícula y cuando estamos en sistema fijo unimos el origen con el punto en cuestión a través de un vector de posición. Esto es lo que normalmente hacemos en un sistema fijo. Al lado vamos a ver, solo por referencia vamos a volver a dibujar el sistema fijo. Este es la trayectoria. Y ahora dibujamos dos posiciones sucesivas de la partícula. Y sobre esas posiciones dibujamos dirección tangencial, tangente a la trayectoria, y la dirección normal perpendicular dirigida al centro de curvatura de la trayectoria curvilínea. Cada otro instante, este sistema de coordenadas se mueve con, por eso se llama móvil, se mueve con la partícula. Se mueve con la partícula. En un instante, aquí está mostrando normal tangencial, en otro instante habrá variado el sistema de referencia que se mueve con la partícula. Nosotros creamos dos vectores unitarios, el vector unitario tangencial y el vector unitario normal. Para esta disposición estarán así, pero cuando esté en esta otra disposición habrá variado el vector unitario. Habrá variado el vector unitario normal. Por eso les estamos poniendo prima, que no es el mismo que estaba en la parte inicial. Entonces, si analizamos los vectores unitarios, vector unitario tangencial, magnitud 1, dirección variable y sentido también variable, porque varía. El vector unitario normal, de la misma manera, lo único que mantiene constante su magnitud, su dirección es variable y su sentido también es variable. Entonces, cuando un vector tiene más de una de sus características variables no constantes, entonces ya no podemos decir que E tangencial y E normal son constantes. Esto no es cierto. No son constantes. Ya no son vectores constantes, no es lo mismo que con IJK, que se mantenía magnitud, dirección y sentido invariables, ¿no? Si no son constantes, entonces su derivada
no es cero. Su derivada no es cero. Al no ser vectores constantes, entonces su derivada no es cero. Si no es cero su derivada, entonces ahora empezamos la conceptualización de las ecuaciones que rigen. Decíamos, en este nuevo sistema de referencia, no hay vector de posición. ¿Por qué no hay vector de posición? Porque si quisiera unir el origen con la partícula, como en el sistema fijo aquí, ¿qué voy a unir? Si el origen es la misma partícula. Entonces lo que debo entender es que en este sistema normal tangencial no hay vector de posición. No hay vector de posición. No hay vector de posición. Como no hay vector de posición, entonces dibujamos para la partícula la dirección tangencial, la dirección normal. Sabemos que hay vectores unitarios tangencial y normal. Y entonces diremos las velocidades o el vector velocidad solo tiene componente tangencial, no tiene componente normal. Las velocidades entonces de las partículas que se mueven a lo largo de estos trayectos curvilíneos solo tienen velocidad tangencial y escribimos la velocidad será su magnitud por el vector unitario correspondiente. Esta será la expresión de la velocidad. La posición cero, la velocidad tiene esa expresión sin magnitud por su vector unitario. No se olvide que la magnitud de esto es escalar, ¿no? Seguimos definiendo qué es escalar y qué es vector. Ahí tenemos que la escalar magnitud de la velocidad por su vector unitario correspondiente me da el vector velocidad, que solo tiene componente tangencial. En la dirección normal que está a 90 grados no hay componente de la velocidad. La aceleración, por otro lado, es la derivada de esta velocidad con respecto del tiempo. Es como decir derivada de entonces la aceleración será, aplicamos la regla, derivada de la velocidad con respecto del tiempo e tangencia, más b derivada de e tangencia con respecto al tiempo. Y de esta segunda parte de la derivada habíamos dado un trabajo. Habíamos dicho verificar que esto es b cuadrado sobre rho por e normal. Entonces mi vector de aceleración tenía dos componentes. Y esas componentes escalares le llamo aceleración tangencial y aceleración normal. Esta aceleración normal se denomina aceleración centrípeta cuando el movimiento no es a lo largo de una curva, sino de un círculo. Entonces, en lugar del radio de curvatura se pone el radio del círculo.
ya hemos visto en un colegio, que llamamos aceleración centrípeta. Nosotros generalizamos y decimos v cuadrado sobre rho, aceleración normal. La aceleración tiene dos componentes: aceleración tangencial, que depende de cómo cambia, cómo varía la velocidad con el tiempo, y la aceleración normal, dirigida hacia el centro de la trayectoria, ¿no? Y esto en metros por segundo al cuadrado. Ese es nuestro vector de aceleración, ¿no? Ese es nuestro vector de aceleración en sus dos componentes. Y habíamos dado de tarea, vuelvo a insistir, en las clases preferenciales, la investigación de que esa derivada efectivamente daba ese término, ¿no? Y de ahí aparecían las dos componentes de la aceleración, ¿no? A ver, si dibujamos de nuevo la trayectoria, dibujamos la partícula y dibujamos el vector aceleración. Este es el vector aceleración. Y acá estará la aceleración tangencial y aquí estará la aceleración normal por E normal, aceleración tangencial por E tangencial. Dos componentes de la aceleración. En tangencial y en normal. Como la aceleración con sus dos componentes forma Pitágoras, entonces podemos decir la aceleración en magnitud al cuadrado, así estarían relacionadas las magnitudes del vector con las magnitudes de la aceleración tangencial y de la aceleración normal. Seguimos. ¿Cómo entendemos entonces? El radio de curvatura, si la trayectoria es circular, una sola apertura de compás y podemos describir el círculo, ¿no? De eso se trata. Con una sola apertura de compás describimos toda la trayectoria circular. Entonces el radio de curvatura en un círculo es el radio. Cuando la trayectoria es curvilínea, en un determinado segmento de la trayectoria curvilínea, por decir tendremos un radio de curvatura. ¿Y cómo determinamos ese radio de curvatura? Vamos a suponer dos puntos sobre esta trayectoria. Dibujamos las direcciones tangenciales y las direcciones normales. Hay un punto de intersección entre esas normales y eso está delimitando el radio de curvatura, pero ese radio de curvatura solo me va a permitir, con apertura de compás, con centro aquí, me va a permitir trazar solo ese segmento curvilíneo entre los dos puntos.
Entonces, solo en la trayectoria circular, el radio de curvatura es el radio del círculo. En cualquier otra trayectoria curvilínea, en cada, si supongamos tenemos una trayectoria curvilínea siguiente, aquí habrá un radio de curvatura, para este otro segmento habrá otro radio de curvatura. O sea, no hay un único radio de curvatura y no puedo trazar toda esta trayectoria curvilínea con una sola apertura de compás, ¿no? Por segmentos, puedo ir determinando su radio de curvatura y poder ir trazando. Entonces, de esa manera conceptualizamos cuán diferente es cuando hablamos del círculo que en un solo trazo de compás, radio de curvatura es el radio del círculo. Y en una trayectoria curvilínea puede tener infinitos radios de curvatura para cada segmento. Hasta ahí vamos a ver qué elementos más hacen a preguntas de algo que no se haya entendido y a hacer las aclaraciones respectivas, porque con esto estaríamos terminando toda la cinemática de la partícula y estaríamos añadiendo a nuestro formulario ¿qué fórmulas? A este formulario estaríamos añadiendo aquí en la parte lateral, estaríamos añadiendo para que nuestro formulario sea completo el sistema fijo, el sistema móvil. Y con estas dos ecuaciones estaríamos con todo el material para desarrollar los problemas de la cinemática de la partícula. Entonces estamos esperando preguntas de algo que se requiere alguien de aclarar. También les manifestamos que la grabación de esta clase, posiblemente en horas de la tarde, porque es bastante pesado de subir al Google, les van a poner en las horas de la tarde el link respectivo para que usted pueda bajar y si desea volver a escuchar. No olvidar también de que esta clase ya la hemos dado en forma presencial antes de la cuarentena. Ya, entonces estamos a la espera de las preguntas, ¿ya? No sabemos si todas las personas que han sido admitidas han ingresado al chat. De haber ingresado todas, entonces estaremos ya. Ya, a ver. La Josefina. Ya, entonces, volver a repetir la aceleración. Ya, muy bien. Entonces decimos, si esta es nuestra ecuación de velocidad, la velocidad en el sistema móvil es su magnitud por su vector unitario solo tangencial, porque las velocidades de las partículas en las trayectorias curvilíneas solo tienen componente tangencial, entonces esta magnitud es un escalar,
aquí quizás habrá que aclarar, escalar. Escalar. Cuando queremos ir a la aceleración, derivamos esta velocidad. No se olvide que es instantánea. Es para este instante. Entonces, no puede ser media, es instantánea. Entonces, la aceleración instantánea es la derivada de esa velocidad. Como esa velocidad responde a esta expresión, derivamos, pues, ¿no? Y derivamos como un producto de funciones. Entonces hay que aplicar la regla de la cadena. Derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Como no es vector constante, el vector unitario tangencial, su derivada no es cero. Y por eso habíamos pedido la demostración de que todo este término se podía escribir de esta manera. Nosotros vamos ya al trabajo que han entregado y ahí definimos las dos aceleraciones. La aceleración tangencial, que depende de cómo varía la velocidad, y la aceleración normal dirigida hacia el centro de curvatura. Decíamos que la aceleración normal recibe el nombre de centrípeta cuando el radio de curvatura es el radio del círculo. Y podemos escribir entonces la aceleración en sus dos componentes. ¿Qué decimos de Pitágoras? ¿Qué decimos que se puede aplicar Pitágoras? Quizá vale la pena aquí hacer un pequeño dibujo adicional. Este es el fijo. Esta es la trayectoria. Aquí está a ver, un minutito, algo se me... ¿Qué hay? Aquí está la trayectoria. Entonces decimos, dibujamos trayectoria, o que es dirección tangencial, dirección normal. Dibujamos el vector aceleración. Aquí está la aceleración normal y aquí la aceleración tangencial. Entonces, evidentemente hay un triángulo rectángulo, ¿no? Por eso es que podemos decir que la aceleración en magnitud del vector es a la suma de los cuadrados de los catetos, pero todos son escalares, son magnitudes. Ya hemos repetido la aceleración. Aquí está lo que corresponde a Pitágoras, porque hay un triángulo rectángulo. Ahora el señor Puma dice, ¿es J o P? ¿En qué partecita? J o P. A ver, Joel Puma, aclare. ¿Es J o P? Dice, a ver, ¿en qué parte? Joel, a ver, escriba en el chat de nuevo más clara su pregunta. Joel Puma, escriba más clara su pregunta. La parte de la aceleración, J o P. No entiendo. La parte de la aceleración ya la hemos descrito.
aquí no entra J, estamos en otro sistema de referencia. Estamos en otro sistema de referencia que se llama normal tangencial y que tiene vectores unitarios normal y tangencial, ¿no? Al radio de curvatura. Cuando hablamos del radio de curvatura, hemos hablado de que en una trayectoria circular, el radio de curvatura es el radio del círculo, porque la apertura de compás nos permite el trazo total del círculo, ¿no? Cuando queremos sacar el radio de curvatura de un segmento de trayectoria curvilínea, que podría ser este, que podría ser este otro, en este caso este, trazamos tangentes y luego perpendiculares al centro de curvatura. En la intersección de esas perpendiculares se da el trazo de compás que solo nos permite trazar la trayectoria curvilínea de ese segmento de curva, no de todo. Aquí determinamos un radio de curvatura que corresponde a esto. Aquí otro radio de curvatura que corresponderá a este otro segmento. Entonces, una misma trayectoria curvilínea puede tener infinitos radios de curvatura en todo su desarrollo, porque es imposible que yo consiga un compás que me trace esta trayectoria curvilínea. No hay, ¿no? Ya, ¿podría volver a mostrar las dos fórmulas que se añadieron? Sí. La de velocidad y la de la aceleración. Ahorita nuestro espectro de formulario que hemos mostrado, que son 3, 4, 5, 6, 7, 9, con estos dos más quedarían 11, y serían las 11 definiciones que usted necesita para resolver problemas en el sistema fijo y en el sistema móvil, ¿no? Seguimos esperando preguntas porque debe haber algunas partes que todavía no se entiende, ¿no? Y que sería importante repetirlas porque necesitamos para el examen, ¿no? Bien. Entonces vamos a ir esperando las preguntas de los que están en el chat. Las preguntas de los que están en el chat. Estoy mirando, fijándome alguna posibilidad. Vamos a ver en detalle la próxima semana ya, de acuerdo al avance de las fechas que ya. A ver. Sobre sistema móvil,
Ya, vamos. Volvemos a insistir, Yx con su origen de coordenadas es sistema fijo. En ese sistema fijo, si tengo mi trayectoria de mi partícula y quiero conocer su posición respecto del sistema fijo, trazo desde el origen un vector y uno con la posición de la partícula. Eso es sistema fijo. Ahora ya no voy a dibujar el fijo y voy a dibujar directamente la trayectoria. Y voy a dibujar la partícula. Entonces ya no hay el sistema fijo. Y aquí dibujo tangencial, tangente a la trayectoria y normal. Normal dirigida al centro de curvatura, o sea, donde está la curvatura, no hacia afuera de la curvatura, sino hacia adentro de la curvatura. Entonces hay 90 grados entre esta dirección normal y tangencial y creamos dos vectores unitarios, tangencial y normal. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto en el sistema móvil. Y el sistema móvil hemos dicho que se mueve junto con la partícula, en una posición, en otra. De ahí que los vectores unitarios van cambiando en dirección y sentido. Por eso es que no son vectores constantes. Y como no son vectores constantes, entonces su derivada es diferente de cero. Al ser diferente de cero, este término no se hace cero. Entonces, hemos pedido en un trabajo previo a la cuarentena que se demuestre que este término se puede escribir así. A ver, lo que preguntamos hacia esto, ¿ya? Dice, ¿es necesario poner en valor absoluto? Es lo mismo decir, no es valor absoluto, sino es magnitud de la aceleración. O poner así. Entonces nosotros hemos escrito así, magnitud de la aceleración al cuadrado, magnitud de la aceleración tangencial, magnitud de la aceleración normal. O podríamos haber escrito así nomás. Aceleración magnitud, aceleración tangencial cuadrado, aceleración normal cuadrado. ¿Sí? No hay valor absoluto. Ya, la última pregunta de Bernardo Anave es Rho. Es la letra Rho del alfabeto griego. A esto llamamos radio de curvatura. Y se mide en metros. Cuando estamos en un círculo, hemos dicho este Rho es igual al radio del círculo, pero solo para trayectoria circular. ¿Sí? Eso es. Bien, próxima clase, entonces, estamos terminando la clase. Próxima clase, decíamos, vamos a ver ya la parte de, en unas 2 clases,
Bien, antes de despedirnos, quiero pedirles un favor. Nuevamente he tenido una dificultad de grabación de esta clase. Entonces les rogaría a la persona que ha grabado íntegramente la clase que me la pase al Classroom. No he podido grabar, no sé qué ha pasado nuevamente. Se me ha desconfigurado, no está grabada la sesión, así que les rogaría a los que están en el chat ya. Señor Antequera, le voy a rogar que lo ponga al Classroom. ¿Ya? Listo. Gracias. Entonces, vamos cerrando nuestro